Pues entonces vamos a continuar nuestro tema de, de funciones vectoriales. Aún no lo acabamos, lo vamos a terminar la próxima semana. Eh, ya que hemos visto hasta el momento geometría diferencial de curvas y superficies, ahora quiero centrarme un poquito más en ver a la superficie como la que tienen de manera general en pantalla, verla más como una función. Bueno, cuando comenzamos a ver este tipo de funciones, les comenté, pues resulta que esta es una función vectorial de variable vectorial. ¿Por qué le llamamos de esa forma? Pues porque la función f me arroja un vector, que vendría siendo todo este, pero que a su vez está evaluada con un vector. En este caso yo puedo decir que el vector r, bueno, le voy a poner otro nombre para que no se confunda con esta función r, que esta función es escalar, por eso no lleva el gorro de vector. Voy a decir que es la función h, es un vector h, cuyas componentes pues son las variables x y y que están siendo evaluadas en f. Entonces, podemos tomar en consideración, como se los comenté al inicio de este tema, que x y y vienen siendo, pueden ser un punto y que el vector a final de cuentas es el vector de posición del punto. Bueno, considerando esto, pues podemos calcular diversas derivadas de la función f respecto de las variables x y y. Entonces, tomo por ejemplo que calculemos la derivada parcial de f respecto de x. Esto pues sería como la parcial de p respecto de x para el vector y, más la parcial de q respecto de x en el vector j, más la parcial de r respecto de x en el vector k. Eso pues ya sabemos que geométricamente me devuelve un vector tangente a la superficie que me denota esta función vectorial. Puedo hacer lo mismo, pero ahora respecto de y. Entonces tengo la parcial de p respecto de y más la parcial de q respecto de y más la parcial de r respecto de y. Bueno, entonces aquí puedo tener dos derivadas, ¿no? Bueno, en esencia, si tomamos en consideración el concepto de la derivada parcial, pues resulta que esta vendría siendo el vector tangente a una curva, porque estoy dejando constante a y estoy derivando respecto de x, tal cual como lo vimos en la geometría diferencial de curvas. Aquí sucedería lo mismo, pero para la otra curva que está ayudando a generar la superficie. Ahora, si lo veo desde el punto de vista de cada componente, lo que estoy teniendo aquí es la derivada parcial de una función multivariable, como la que vieron en cálculo, por ejemplo r, tanto este como este, vendrían siendo las dos derivadas parciales de la función r respecto a las variables de las cuales depende. Así tal cual como lo vieron en cálculo integral, las derivadas parciales de la función multivariable. Ahora, si me centro únicamente en una componente, básicamente en P, y al momento de calcular la derivada parcial dejando a y como constante, únicamente en esta componente tendríamos la derivada usual que vieron en cálculo y geometría analítica. Porque y sería constante, pues la tomaría como una constante más y estaríamos derivando respecto de x. Y eso pues es la derivada ordinaria de una función f que solo depende de una variable, que en este caso sería x, sobre la cual estamos derivando. Entonces, observen que los cuatro tipos de derivadas se encuentran incluidos aquí.
Si yo tomo únicamente es la derivada de una función escalar de variable escalar, considerando a y constante. Si yo tomo, por ejemplo, estas dos, pues ya serían las dos derivadas parciales de una función escalar de variable vectorial. Si yo tomo una derivada en este sentido, nada más uno solo de los vectores, tendría a y como constante y estaría derivando a x. Eso quiere decir que tenemos una función vectorial, la derivada de una función vectorial de variable escalar, porque nada más estaríamos asumiendo que depende de x. Y si tomo las dos en su conjunto, pues tendría las dos derivadas de una función vectorial de variable vectorial, las derivadas respecto a cada uno de las variables de las cuales depende. Ahora, recordemos que les había comentado, yo puedo decir que h es x en y más y en j, y ese vendría siendo el vector del cual está dependiendo f. Es decir, f es una función vectorial que yo puedo evaluar con otro vector, cuyas componentes son precisamente x y y, que pueden ser evaluadas directamente aquí en f. Entonces, lo que hicimos desde el punto de vista analítico en el vector normal a la superficie y las derivadas parciales de una superficie parametrizada es encontrar lo que le llamamos la derivada de una función vectorial respecto de una variable vectorial. Anteriormente, pues habían visto que la derivada de una función escalar de variable escalar, pues es una escalar. La derivada de una función escalar de variable vectorial, pues va a ser un vector, porque sería la derivada respecto de x en y, más la derivada respecto de y en j, que es el gradiente. Vimos que la derivada de una función vectorial de variable escalar es un vector, y aquí encontramos que la derivada vectorial de la derivada de una función vectorial respecto de un vector nos devuelve dos vectores. Entonces podemos generalizar esto a través de una matriz. Y aquí es una de las situaciones por las cuales probablemente cuando ustedes ven que yo escribo un vector en forma de columna y no como un renglón en términos con los términos separados, con sus componentes separadas por comas, es donde cobra sentido esa escritura, porque estas dos las puedo formar de la siguiente manera. La derivada de una función vectorial f respecto de un vector de variables viene siendo la parcial en x de la primera componente, la parcial en x de la segunda componente, la parcial en x de la tercera componente. Eso pues es una columna, que vendrían siendo estas. Y puedo poner también las parciales respecto de y. Y esto lo puedo conjuntar en una matriz. Y entonces aquí es donde tenemos que la derivada de una función vectorial de variable vectorial completa, es decir, la derivada de un vector respecto de otro vector, viene siendo una matriz. Y esta matriz le llamamos jacobiana. El nombre viene pues de Gustav Jacobi, quien desarrolló buena parte de la teoría de las derivadas parciales y es a quien le debemos la notación de derivada parcial, esta.
Entonces, esta matriz me representa e incluye todas las derivadas de todos los tipos de funciones que conocemos. Si yo quiero la derivada de una función escalar de variable escalar, la derivada ordinaria, pues nada más tendría una matriz con un renglón y una columna, un escalar. Si yo quiero la derivada de una función escalar de variable vectorial, pues tengo las parciales respecto a esas dos variables de las cuales depende la función. Lo que utilizamos a inicio de semestre y conocieron en cálculo integral como el gradiente. Y es precisamente el que tenemos aquí. La parcial respecto de x, la parcial respecto de y. Lo que vimos en geometría diferencial de curvas. La función vectorial de variable escalar la derivamos respecto de una sola variable, que vendría siendo un renglón. Y ahora que ya analizamos la geometría diferencial de las superficies, encontramos que tendríamos que derivar parcialmente la función vectorial de variable vectorial respecto de cada una de sus variables, que vendría siendo la matriz completa. Y bueno, aquí ya vemos que están incluidas todos los tipos de funciones que conocemos al momento, que vendrían siendo generalizados mediante la matriz jacobiana. Es una matriz de derivadas. Y sucede exactamente lo mismo que con las matrices que conocemos comúnmente. Son de diferente tamaño. Puede haber matrices de 3 renglones, 2 columnas, como la que tienen ahí, en forma general. Podemos tener matrices de un renglón, 2 columnas, que vendría siendo un gradiente. Podemos tener matrices de 4 renglones y 4 columnas, cuando ya tendríamos una función en el espacio R4 que me devuelve un vector de R4 y que depende de 4 variables. Está siendo evaluado con un vector de R4, ¿sí? Ahora, en general, pues para los objetivos de este curso, nada más vamos a ver hasta funciones vectoriales de 3 variables con 3 componentes. Es decir, una función que toma vectores de R3 y me arroja vectores de R3, precisamente por la situación geométrica que podríamos representar en un momento dado, ¿sí? Y pues entonces, todo lo que sabemos de derivadas lo podemos condensar en esta matriz. Las derivadas que ya vimos de las superficies, de las curvas y de los escalares que vieron en sus 2 cursos de cálculo anteriores. Todo está concentrado en esta matriz, en la matriz jacobiana. ¿Tienen algún comentario al momento? Vale, pues. Con esto, bueno, creo que desde antes ya se han de haber dado cuenta que este curso es una generalización de lo que ya saben hacia dimensiones superiores, dimensión 2 y 3 de manera general para observar representaciones geométricas. Entonces, vamos a seguir generalizando de aquí hasta pues, que se acabe el curso. En este momento estamos generalizando lo que son las derivadas. Más adelante generalizaremos lo que son las integrales. Ahora, aquí nada más quiero mencionar algo muy peculiar. ¿Qué sucede cuando la matriz jacobiana es cuadrada? Porque, pues, como les comento, esta matriz es como cualquier otra matriz que han manejado desde que llevaron álgebra en primer semestre y conocieron lo que son las matrices, si no es que las conocieron desde antes. Se maneja de la misma forma, tiene las mismas propiedades. Y entonces, ¿qué sucede cuando tengo una matriz cuadrada? A continuación vamos a analizar el caso de la matriz jacobiana cuadrada.
y lo vamos a hacer en 2 dimensiones para generalizarlo hacia 3 dimensiones, tal cual como se acostumbra a realizar en álgebra lineal. Lo vemos en 2 dimensiones y ya después lo vemos en 3. Entonces, díganme si le puedo bajar. A ver, entonces, tenemos esta función. En este caso la voy a dejar en términos de u y v. Entonces la primera función es x, que depende de u y v, esa es la primera componente en y. Y la segunda es y, que depende de u y v en j. Bien, a ver, si yo calculo la matriz jacobiana de esta función vectorial, entonces primero calculo sus derivadas parciales. Aquí tengo la parcial de f en u, que vendría siendo parcial de x en u, más parcial de y en u. Y la otra derivada, pues, es la parcial de f en v. Entonces tenemos que nuestra matriz jacobiana, que también la podemos representar por la letra mayúscula J, como cualquier otra matriz, siempre representadas en mayúscula, viene siendo esta matriz. Y pues aquí nos damos cuenta que esta función vectorial de variable vectorial me arroja una matriz jacobiana cuadrada. Y pues cuando tenemos una matriz cuadrada, significa que el dominio, que lo vemos en el número de columnas, tiene la misma dimensión que el codominio, que lo vemos en el número de renglones. Eso tomando un poquito de álgebra lineal respecto a la matriz asociada a una transformación lineal. En esencia, lo que estamos viendo aquí en funciones es lo que vieron en álgebra lineal respecto a la matriz asociada. Una transformación lineal tiene una matriz asociada que crea exactamente el mismo ejemplo. Pues aquí son transformaciones también. La diferencia es que aquí ya no necesariamente son lineales. Algunas lo son, pero otras no lo son. Entonces, tengo una matriz cuadrada porque tengo 2 variables con las cuales estoy evaluando el vector, la función. El dominio tiene dimensión 2. Y tengo 2 componentes, porque la función me arroja un vector de la misma dimensión que en el dominio. El codominio aquí sería de dimensión 2. Bueno. Y pues como toda matriz cuadrada, hay un numerito especial que nos salta al momento de ver una matriz cuadrada. Bueno, de hecho son 2. Una es la traza, pero la traza no la voy a tomar en cuenta en este momento. El otro viene siendo el determinante. Y a este determinante le vamos a llamar, si a la matriz le llamamos jacobiana, al determinante le llamamos jacobiano. Y entonces aquí es donde preguntamos, ¿se acuerdan de las propiedades del determinante, de los determinantes? Un poco. Bueno, no vamos a necesitar todas las propiedades de los determinantes. En particular, me interesa una.
Una que es muy importante cuando trabajamos con matrices cuadradas. A ver, alguna propiedad del determinante que les venga a la cabeza cuando trabajan con matrices cuadradas. Ajá, exactamente. Si existe o no dependencia lineal. El determinante nos puede ayudar. En general, cualquier matriz, la forma más eficiente para saber si existe o no dependencia lineal es escalonar la matriz. Si después de escalonar encontramos el mismo número de renglones que con el que partimos, pues resulta que hay independencia lineal. Pero si tenemos una matriz cuadrada, nos ahorramos el escalonamiento y podemos usar el determinante. Bueno, en esencia, tenemos dos propiedades importantes para los determinantes jacobianos, que son estas. La primera propiedad es la regla de la cadena. Esta propiedad del jacobiano me dice, si tenemos un jacobiano representado de esta forma, un jacobiano en el cual x y y están derivados respecto de u y v, así es como representamos de forma compacta al jacobiano. Observen que aquí tanto x como y las estamos derivando respecto de u y v. Entonces, así lo representamos. El jacobiano de x y y derivadas respecto de u, v. Lo puedo multiplicar por el jacobiano de u y v derivadas respecto de a y b. Y el resultado me devuelve el jacobiano de x y y derivadas respecto de a y b. Entonces, esa es la primera propiedad de los jacobianos, lo que es la regla de la cadena. Pasa exactamente lo mismo que la regla de la cadena que ustedes conocen. Aquí tendría la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de a, y pues eso es lo mismo que la derivada de y respecto de a. Es precisamente la misma regla de la cadena, nada más que aquí la estamos aplicando a un determinante. Al determinante que viene de la matriz jacobiana. Ahí. Y la segunda propiedad es la que le llamamos de inversión. Porque resulta que si tengo este jacobiano... Sí, ¿qué pasó, Fernando? Para las matrices cuadradas, porque el jacobiano al ser un determinante solo lo puedo calcular en matrices cuadradas. De nada. Y entonces, si el determinante jacobiano se puede invertir, eso quiere decir que puedo obtener la derivada de x respecto de y, la derivada de x y y respecto de u y v, o bien la derivada de u y v respecto de x y, y el resultado me devuelve 1. Y es precisamente esta propiedad
la que me devuelve la independencia lineal. Es decir, que yo puedo calcular la inversa de la matriz jacobiana. Cuando podemos invertir el jacobiano, es decir, en lugar de derivar x y y respecto de u y v, podemos derivar u y v respecto de x, en ambos sentidos, de hecho, eso quiere decir que podemos invertir la matriz jacobiana. Y eso quiere decir, no como tal que podamos invertir un vector, pero sí las funciones que están involucradas dentro de sus componentes. Esto es lo que le vamos a llamar la inversión paramétrica. Porque entonces, una función vectorial de variable vectorial que dependa de dos parámetros, si me devuelve una matriz cuadrada, puedo calcular su jacobiano. Si su matriz jacobiana es cuadrada, puedo calcular el determinante. Y si el determinante se puede invertir, entonces cada componente también la puedo invertir. En lugar de que dependa de x y y, puede depender de u y v y viceversa. Y esta inversión paramétrica es la que me va a permitir establecer y formalizar los sistemas de coordenadas. Que en un momento hablaremos de esos. Indíquenme cuando le pueda bajar, por favor. Ah, claro. Sí, claro. ¿Por dónde? Ah, vale. De nada. Bueno. Vamos a ver un caso muy particular que lo vamos a seguir trabajando de aquí hasta el final del curso. Vamos a calcular un jacobiano y vamos a ver si efectivamente podemos invertir cada una de las componentes de la siguiente función vectorial. Entonces, nada más rápidamente. Tengo esta función que depende de dos parámetros r y z. Y la defino de esta forma. Si yo tomo en consideración que la función f se puede expresar como x en y más y en j, como cualquier otro vector de R3, que podemos expresarlo con componente en y es x, componente en y es j. Eso quiere decir que x es igual a r coseno de z y y es igual a r seno de z. Tal cual como ustedes hacen la transformación de un número complejo de su forma binómica a su forma trigonométrica. En esencia es exactamente lo mismo. Nada más que aquí no estamos incluyendo números complejos. Solamente estamos incluyendo vectores de R2. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el jacobiano de esta función f. Entonces, a ver, calculo la parcial de f respecto de r. Entonces, calculemos la parcial de este vector respecto de r. Me quedaría como primera componente coseno de z en i más seno de z en j. Y por otro lado, calculo la parcial de f respecto de z,
que en este caso sería menos R seno de Z en I más R coseno de Z en J. En este caso la matriz, no, creo que ahí no me va a alcanzar el espacio. Le voy a ir bajando poco a poco. Entonces nada más voy a ir descubriendo esta parte. Por aquí. Entonces, la matriz jacobiana que encontramos después de derivar f respecto de r y de z viene siendo en forma de columna coseno de z, seno de z y menos r seno de z, r coseno de z. Esta sería la matriz jacobiana, a la cual pues le puedo calcular su determinante y pues es el cálculo de un determinante tal cual como lo conocemos. El producto de este por este menos el producto de este por este. Entonces, menos por menos me queda más. Aquí me faltó un cuadrado porque es... Ah, no es cierto, no me faltó ningún cuadrado. Cierto. Este nada más es R. Entonces, observen cómo quedó nuestro determinante, ¿no? Este por este me devuelve este. Y menos este por este, que es el que me devuelve por acá. Cuando realizo la suma de esos dos, pues vean que está ahí la identidad trigonométrica fundamental. Entonces tendríamos que el jacobiano, en este caso de x y y, respecto de r y z, es igual a r. Ahora, recordando una cuestión, ¿qué debo hacer o qué valor me debe dar un determinante para que exista independencia lineal? Recuerden que la independencia lineal en matrices cuadradas me indica que existe la inversa, la matriz inversa. ¿Qué valor debe tener el determinante de la matriz para que exista su inversa? De hecho, al revés, diferente de 0. Para que exista la inversa, el determinante debe ser diferente de 0. Observen que aquí el determinante es en esencia diferente de 0. Este jacobiano es diferente de 0. Hay lugares donde r podría ser 0. Yo puedo dar el valor a r de 0 por acá o dárselo directamente en la función y pues obtendría ese valor r de 0 que me impide calcular la inversa. Esos los voy a descartar, ese valor de r igual a 0 lo voy a descartar por un momento, después lo vamos a retomar y vamos a hablar de qué se trata eso, ¿sí? Pero en esencia, con cualquier otro valor de r, yo puedo calcular la inversa de esta matriz jacobiana, porque entonces su determinante sería diferente de 0. Entonces, como este determinante en general es diferente de 0, le podemos calcular su inversa. Es decir, podemos hacer que x y y, en lugar de depender de r y z, sea al revés. R y z dependan de x y y. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es invertir esas funciones. Vamos a despejar r y z de x para dejarlas en términos de x y y vamos a calcular el jacobiano y vamos a ver si efectivamente nos da lo mismo. Digo, no nos da lo mismo. Al multiplicarse este jacobiano con el otro, nos devuelve 1.
Esto es un paso importante porque es como les comenté hace un rato. Nos va a fundamentar que existan diferentes sistemas de coordenadas, lo que le vamos a llamar sistemas de coordenadas curvilíneas. Probablemente si ustedes tienen alguna noción respecto a las coordenadas polares, ya se habrán dado cuenta que estas son las ecuaciones precisamente de las coordenadas polares. Y pues podemos pasar de XY, del plano XY cartesiano, al plano polar RZ. Y entonces observaremos algunas otras cuestiones importantes que tiene que ver con el álgebra lineal, de hecho, que más al ratito también hablaremos de eso. Bueno, a ver, díganme si le puedo mover o si necesitan que me regrese un poco para que puedan anotar algo. Vale. Entonces, voy a partir de estas. Y entonces para invertirlas, pues vamos a despejar R y vamos a despejar Z. El más fácil de encontrar en este momento es Z, porque lo que voy a hacer con estas dos es dividir Y entre X. Es decir, vamos a dividir R entre seno de Z. R seno de Z entre R coseno de Z. Aquí R pues se simplifica. Y seno de Z entre coseno, seno entre coseno, pues es la tangente. Y para despejar Z, lo único que hacemos es tomar el arco, la función inversa a la tangente. El arco cuya tangente es Y sobre X. Y observen cómo efectivamente pude invertir la función. En lugar de que me dependa de R y Z, X y Y dependan de R y Z, ahora es Z la que depende de X y Y. Puedo hacer lo mismo con R. En este caso, si elevo al cuadrado X, elevo al cuadrado Y para que me dé la ecuación de una circunferencia, pues tendría R cuadrada coseno cuadrado más R cuadrada seno cuadrado. Tengo la identidad pitagórica y entonces pues X cuadrada más Y cuadrada tendría que ser igual a R cuadrada. Y como queremos despejar R, pues aquí tenemos que R es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Y entonces, al momento efectivamente sucede que yo puedo despejar R y Z para dejarlos en términos de X y Y, como el jacobiano me indicó arriba. Si el jacobiano me hubiese dicho, pues valgo 0, no hay forma de despejarlo así, que sea 0, uniformemente 0. Que al calcular el determinante me diese así un 0 como tal. Ahí no podríamos despejar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque existiría dependencia lineal. Y al existir dependencia lineal, pues resulta que uno es combinación lineal de los otros y desde el punto de vista de una transformación lineal, ya no habría ni la característica de inyectividad ni de suprayectividad. Bueno, si es que existen esos términos, ¿no? La transformación ya no sería la transformación ya no sería inyectiva ni suprayectiva. Pero como el jacobiano me dio en general diferente de 0, eso quiere decir que sí puedo realizar
la inversión paramétrica. En lugar de que dependa de R y Z, ahora que dependa de X y Y. Si ustedes se dan cuenta, esto es algo muy similar a lo que hacían en cálculo y geometría analítica para obtener la función inversa. Cuando tenían su función inversa, cuando decían y igual a f de x, lo que hacían para obtener la inversa era despejar x para que quedara en términos de y con eso encontraban la inversa. Aquí estamos haciendo lo mismo. Estamos calculando las inversas, pero en este caso de cada parámetro. En lugar de tener a x y y en términos de r y z, pues ahora tendríamos a r y z en términos de x y y. Por eso es que le llamamos inversión paramétrica. En una variable, pues no había ningún problema, una quedaba en términos de la otra. Pero aquí hay que tomar en cuenta que ya estamos manejando casos multivariable, entonces ya debemos tener una relación para que dos queden en términos de las otras dos o viceversa. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Entonces, para despejar θ, como θ es un argumento de función trigonométrica, lo que más nos conviene es tener una sola función trigonométrica a la cual le podemos aplicar su inversa y así despejar θ. Sí, podría haber sido x entre y pues ahí hubiésemos usado la cotangente. Nada más que aquí utilicé la tangente porque es una función que se nombra primero antes de la cotangente. Nada más por eso. Ni nada. Bueno, entonces aquí nada más voy a reescribir. A R como función de X y Y. Y a Z también como función de X y Y. Bueno, entonces vamos a tomar la matriz jacobiana de estas dos. Y recordemos cómo se forma la matriz jacobiana. Lo voy a subir un momento. En este caso, en columna, van las derivadas respecto de la misma variable. Entonces, esta matriz jacobiana debe quedar como R, la parcial de R respecto de X, y abajo Z respecto de X. Después tendríamos a R respecto de y a Z respecto de Y. Así los vamos a tomar en consideración en este momento. Debido a que no importa si yo calculo el determinante original o transpuesto, me va a devolver exactamente lo mismo. Por eso es que los voy a acomodar por el momento aquí. Porque más adelante vamos a ver que en realidad hay que acomodarlos en cierta forma transpuesto para que me devuelva una matriz de transición. Más adelante hablamos de eso de la matriz de transición, que probablemente en este momento no se acuerdan de esa parte de álgebra lineal y que pues, probablemente
sea una de las partes más difíciles que hayan visto en esa asignatura. Después hablamos de eso. Por el momento nada más quiero que calculemos este determinante. Bueno, pero para ya no armar directamente la matriz jacobiana, voy a poner el determinante directamente. Bueno, entonces, pues aquí las derivadas van a ser un poquito más complicadas que las anteriores. Entonces, pues calculemos la parcial de r respecto de x. A ver, ¿están de acuerdo que les quedaría el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de lo de adentro? La derivada de x cuadrada más y cuadrada respecto de x, pues es 2x. ¿Sí están de acuerdo en que la derivada parcial de r respecto de x es esta? Bueno. Ahora, la parcial de z respecto de x. Esta es la que va a estar un poquito más complicada. La derivada del arco cuya tangente pues es 1 entre 1 más el argumento al cuadrado. Que vendría siendo este. Por la derivada de lo de adentro. La derivada de... pues ya lo pueden sacar como constante y entonces nada más les quedaría la derivada de 1 sobre x. Porque estamos derivando respecto de x. Entonces, ¿están de acuerdo que la derivada respecto de x del argumento, nada más del argumento, nos quedaría como menos y entre x cuadrada? El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos, porque en este caso nada más sería una función potencia. ¿Sí están de acuerdo con esto? Es la derivada del arco cuya tangente. Cuando derivo arco cuya tangente de u, esto es lo mismo que 1 entre 1 más u cuadrada por la derivada de u respecto de la variable. Bueno, aquí lo pongo en general respecto de x. Ni nada. Ay, se me fue este. Bueno, ahora, la segunda columna, la derivada de esta respecto de y. Pues prácticamente es la misma que esta, pero en lugar de x vamos a tener y, ¿no? Otra vez el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos por la derivada de lo de adentro, que en este caso sería 2y. Nada más la recorro un poco para que alcance a poner el fin del determinante. Ahí me queda. Y pues la derivada otra vez del arco cuya tangente, pero ahora respecto de y. Entonces, aquí la diferencia es que me va a quedar 1 entre x y lo de abajo se va a quedar igual. Bueno. A ver, ahí me detengo un momento en lo que anotan las derivadas. Me avisan cuando terminen para que nada más las reduzca un poquito.
Vale. A ver, por ahí. Nada más reduzco lo que se puede reducir en este momento para que nos quede el cálculo del determinante más simple. Entonces, puedo simplificar 2 y 2 en las primeras derivadas. Y esto me queda de esta forma. Y de acá me queda de esta forma. Bien, ahora, esta. Voy a simplificar todas las fracciones. Lo voy a hacer primero con esta y lo voy a hacer en sucio. Por acá lo voy a hacer en sucio y por acá lo voy a hacer en sucio y por acá voy a escribir ya el resultado. Entonces, la que tengo aquí es menos y entre x cuadrada. Y en el denominador tendría 1, que en términos de x cuadrada sería x cuadrada entre x cuadrada. Este 1 pues vendría siendo este. Más y cuadrada entre x cuadrada. Ahí tenemos esta situación. Observen que pues este es el denominador común, x cuadrada, y en consecuencia, por la regla del sándwich, esto se simplifica de esta forma. Y entonces, esta derivada reducida me quedaría como menos y entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí quedó claro esto? ¿Cómo fue la reducción? Bueno. Lo voy a bajar un poquito. Porque ahora vamos a reducir el otro. Entonces, este que está aquí en sucio, pues lo voy a borrar ya de una vez. Ahora, para este. Para este. Pues es algo similar. Me quedaría 1 entre x dividido entre x cuadrada más y cuadrada entre x cuadrada. Entonces, este dividido entre este, pues de ahí me da el 1. Y el otro cociente, pues le queda igual, ¿no? Y cuadrada entre x cuadrada. Ahora, aquí no lo puedo simplificar así directamente como en el anterior. Me quedaría una x. Para que lo podamos simplificar como en el anterior, voy a multiplicar por x y a dividir para no afectar la expresión. Recuerden que en esta expresión pues tengo 1 entre x. Entonces aquí abajo lo único que hice fue multiplicar y dividir entre x. Por eso me quedó x entre x cuadrada. Y entonces aquí sí ya puedo simplificar aquí, simplificar acá. Y este término me queda como x entre x cuadrada más y cuadrada. Bueno. ¿Quedó claro este? Pues entonces borro esto. Bueno, ahora sí, podemos terminar con el cálculo del jacobiano. Entonces, producto de estos, en el denominador me va a quedar x cuadrada más y cuadrada por la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Y en el numerador, al multiplicar estos, pues me queda x cuadrada. Menos, al multiplicar estos, observen que el denominador pues sigue siendo el mismo, x cuadrada más y cuadrada por la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, sigo conservando este.
Y menos y por y, pues aquí me queda menos y cuadrada. Simplificando un poquito, esto es igual a x cuadrada más y cuadrada dividido entre este denominador. Y pues puedo simplificar, este se simplifica con este, se están multiplicando entre sí, entonces puedo simplificar tanto el numerador como en el denominador es x cuadrada más y cuadrada, y el resultado de este jacobiano es la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Eso es lo que nos dio el jacobiano de r y z respecto de xy, porque derivamos a r y z respecto de sus parámetros x y y. Entonces, aquí me espero un momento porque voy a jalar algunas cosas que vimos anteriormente. Me avisan cuando le pueda mover. Vale. Entonces voy por esta propiedad. Lo voy a pegar por aquí. Más aquí abajo. Y voy por el jacobiano que encontramos hace un rato, que es este, el jacobiano de x y y respecto de r y z. Y ese lo copio por aquí. Bien, entonces aquí la propiedad del jacobiano me dice que si yo tengo al jacobiano de xy respecto de u y v por el de u y v respecto de xy, entonces el resultado me va a devolver 1. En este caso u y v serían r y z. Entonces tengo el jacobiano de xy respecto de r y z. Ese me devolvió r. Por el jacobiano de u y v respecto de xy, que sería este. Ese me devolvió pues la raíz de x cuadrada más y cuadrada. 1 entre esta raíz. Bueno, ahora, aquí pues podrían decirme, pues no son el mismo. Pero si recordamos que al momento de despejar r y z en términos de x, encontramos que la raíz de x cuadrada más y cuadrada era igual a r. Entonces puedo hacer esa sustitución y resulta que aquí tengo r por 1 entre r. Esta raíz pues es lo mismo que r de acuerdo a la inversión de parámetros que hicimos hace un momento, y pues vean cómo efectivamente me devuelve 1. Esto solamente es posible cuando estos dos, de manera general, tanto el jacobiano en términos de derivado respecto de xy y derivado respecto de los otros dos parámetros, son diferentes de 0. Si esto me hubiese dado alguno de ellos 0, así tal cual que el jacobiano fuese 0, pues no hubiese podido satisfacer esta situación. Esto solamente es posible cuando el jacobiano es diferente de 0, aunque hay algunos lugares donde se haga 0, sí, pero de manera general no es 0. Entonces, aquí observamos cómo x y y que están en términos de r y z las puedo poner al revés.
R y Z en términos de X y Y. Puedo invertir los parámetros. Las funciones en lugar de las componentes, en lugar de depender de dos parámetros, las puedo despejar para que dependan de otros dos parámetros de manera inversa. Y sus jacobianos, sus respectivos jacobianos, al multiplicarse entre sí, pues me va a devolver 1. Y esto es lo que me va a denotar, esta situación de los jacobianos es lo que me va a denotar los sistemas de coordenadas curvilíneas. Aquí hay que considerar lo siguiente. En general tenemos la costumbre de decir coordenadas si pensamos en X, Y, Z. Esas son coordenadas rectangulares porque tienen 3 planos y 3 ejes coordenados ortogonales entre sí. Pero no son los únicos sistemas de coordenadas que existen. Existen muchos otros y a esos es a los que les llamamos de manera general coordenadas curvilíneas. No importa que alguno de sus ejes o superficies coordenadas sean planos. Se les llama de manera general coordenadas curvilíneas. Y el jacobiano, los respectivos jacobianos, cuando son diferentes de 0, son los que nos indican la existencia de ese tipo de sistemas de coordenadas, en el cual podemos pasar de unas coordenadas, por ejemplo aquí XY, las podemos pasar a RZ, y las RZ las podemos pasar a XY. Esta es la generalización del sistema de coordenadas polares, del cual el próximo jueves hablaremos un poquito más a fondo. Hoy vamos a tratarlos nada más de manera general. Ahora, esto lo hicimos en 2 dimensiones, pero podemos hacerlo en 3. Indíquenme si le puedo bajar. Podemos tener lo siguiente. Podemos tener X como función de 3 parámetros, U, V y W. Y también en función de 3 parámetros, los mismos que de X, y Z. Si sabemos que el jacobiano de X, Y y Z respecto de U, V y W es diferente de 0, eso quiere decir que podemos invertir estas que le vamos a llamar ecuaciones de transformación. Es decir, podemos tener a U en términos de X, Y y Z, V en términos también de X, Y y Z, y W de la misma forma. Cada vez que estemos ante unas ecuaciones de transformación, porque estas les reitero, les llamamos ecuaciones de transformación. Cada vez que estemos ante esta situación en la cual yo tengo X, Y, Z dependiendo de 3 parámetros, calculo el jacobiano de X, Y, Z respecto de esos 3 parámetros y me devuelve diferente de 0, entonces puedo invertir la transformación y puedo dejar a U, V y W en términos de X, Y, Z, justo como lo hicimos hace un rato. Lo hicimos en 2 dimensiones para no tener una cosa
bastante monstruosa que estuviésemos desarrollando. Pero en 3 dimensiones también sucede lo mismo. U, V y W pueden quedar en términos de X, Y, Z. Y dense cuenta que es algo similar a lo que vieron con la función inversa en cálculo y geometría analítica, en el cual, como les comenté, despejaban X para dejarla en términos de Y, como está sucediendo aquí. Despejamos U, V y W para dejarlas en términos de X, Y, Z. Aquí el despeje es un poquito más complicado, pues debido a que tenemos más de 2 variables. Bueno, 2 o más variables, 2 o 3. Pero en esencia es el mismo concepto. Estamos generalizando lo que es la función inversa, ya dentro de las componentes de un vector. Aquí quiero hacerles esa aclaración. No estamos invirtiendo el vector como tal, porque eso de invertir un vector pues no es algo que exista como tal. Lo que estamos haciendo es invertir cada una de las componentes. Y eso me va a denotar los sistemas de coordenadas curvilíneas. Indíquenme si me puedo pasar a GeoGebra. Vale. A ver, nada más déjenme. Busco el documento. Que ya no lo encuentro. Como es en 3 dimensiones, pues ya ven que luego esto se congela y no quiero que se congele. A ver, ahí está. Bueno. Aquí lo que tengo pues es una superficie. Es una superficie que espero que alcancen a ver la circunferencia en color amarillo. ¿Sí se alcanza a ver? Bueno. Ustedes pueden observar que tengo también una curva en color como rosa, magenta. Y pues es una superficie como la habíamos comentado, con sus 2 curvas, su generatriz. Observen cómo yo puedo ir moviendo sobre la circunferencia a la curva en color magenta para que me genere la superficie, que en este caso es un paraboloide. O bien puedo aumentar o disminuir la circunferencia, siempre manteniéndose sobre esta curva que es media parábola para generar toda la superficie. Bueno, ahora esto pues sería una función vectorial con 2 parámetros, cada uno representando a su respectiva curva. Pero también lo puedo generar estas curvas de la siguiente manera. Por ejemplo, puedo poner este plano que corte al paraboloide y pues la intersección sería la curva. Observen cómo puedo mover el plano para que me vaya generando cada una de las medias parábolas que me están dando lugar a la superficie. Y además yo puedo poner otro paraboloide, digámoslo así, como encontrado al de color cian, y observen cómo puedo subir y bajar la intersección entre estos 2 paraboloides para que me genere la curva. Pero eso también, al conjuntar las 3 superficies, eso también hace que se genere esta otra curva que aparece acá en color cian sobre el paraboloide en color magenta. Y observen que tengo 3 superficies
que la intersección entre ellas me devuelve 3 curvas. Esto es un símil al sistema de coordenadas cartesianas, porque en coordenadas cartesianas ustedes tienen 3 planos coordenados: el plano XY, el plano YZ y el plano XZ, que cuando se intersecan entre sí dan origen a los ejes coordenados. Entonces, en esencia lo que tenemos con estas 3 superficies es 3 superficies que me sirven como si fuesen planos coordenados. No son planos, solo uno de ellos es plano, las otras dos son paraboloides, entonces son superficies coordenadas, y que la intersección entre ellas me devuelven 3 curvas coordenadas. Y con ello yo puedo obtener las coordenadas de un punto en este nuevo sistema de referencias. Imagínense que no tenemos el sistema coordenado X, Y, Z y queremos ubicar a este punto dentro del espacio. ¿Qué es lo que hacemos? Pues no sé, movemos la superficie en color magenta hasta esta situación. Después movemos la superficie en color cian por aquí. Y por último movemos el plano por acá. Y observen que se sigue obteniendo la intersección de 3 superficies de 3 curvas. Y pues eso viene siendo un punto. Y aquí es donde yo puedo ubicar en un nuevo sistema de referencias a un punto cualquiera. Y vean la peculiaridad. Voy a ocultar un poquito esto. Esta curva coordenada en color cian es perpendicular al paraboloide en color cian. Voy a ocultar esta. La circunferencia en color amarillo es perpendicular al plano en color amarillo. Y ahora, la curva coordenada en color magenta pues es perpendicular a la superficie, al paraboloide coordenado en color magenta. De la misma forma que sucede con las coordenadas cartesianas, donde el eje X es perpendicular al plano YZ, el eje Z perpendicular al plano XY y el eje Y perpendicular al plano XZ. La curva generada por la intersección de 2 superficies es perpendicular a la tercera restante. No en todos los sistemas de coordenadas se da esto, solo en los llamados sistemas de coordenadas ortogonales, que son los que vamos a estudiar en esta semana y en el resto del curso. Ya no vamos a dejar de usar coordenadas ortogonales de aquí en adelante. Y pues vean cómo pues efectivamente no necesito solamente planos coordenados para representar un sistema de referencias. Puedo utilizar 3 superficies cualesquiera, que pueden o no ser ortogonales, pero puedo usar 3 superficies cualesquiera. Y la única restricción que debo tener para que esto sea posible es que yo pueda agrupar las curvas, las ecuaciones de las curvas y las ecuaciones de las superficies en una función vectorial, cuyo jacobiano es diferente de 0. Y una parte importante. En este punto, yo puedo tener un vector tangente a la curva coordenada, una de las curvas coordenadas, que a su vez, como pueden observar, voy a ocultar esta y esta. Observen cómo este vector es tangente a esta curva coordenada, pero a su vez es perpendicular, es el vector normal a esta superficie. Sucede lo mismo con las otras dos. Puedo tener
un vector tangente y perpendicular a tangente a una curva coordenada perpendicular a la superficie normal, y lo mismo para acá. Otro vector que es tangente a la curva, en este caso el vector verde es tangente a la circunferencia y es perpendicular al plano, es su vector normal. Y entonces resulta que este sistema de coordenadas no solamente tiene curvas y superficies coordenadas, también tiene vectores directores. Así como los vectores i, j y k me dirigen los ejes coordenados y me orientan los planos coordenados, estos tres vectores, que son tangentes a las curvas coordenadas y normales a las superficies, me están orientando mi sistema de coordenadas. La diferencia, usualmente, es que pues este sistema de coordenadas se puede ir moviendo por todo el sistema de referencias. Este nuevo triedro móvil, podríamos llamarlo como un triedro móvil, aunque no como tal, como el que vimos del tangente normal binormal, sino aquí son vectores a un sistema de coordenadas. Se van a ir moviendo a lo largo de cada punto, conforme se van ajustando las superficies y las curvas coordenadas al punto que queremos localizar. De hecho, eso es lo que hacemos en el sistema usual. Me voy a pasar a la pizarra. Ay, creo que les estoy compartiendo toda la pizarra. Ahí está. Ah, ya se me acabó el espacio. ¿Les puedo borrar? Entonces, en esencia, en nuestro sistema de coordenadas usuales x, y, z, tenemos lo siguiente. Aquí tengo el eje z, tengo el eje x y tengo el eje y. Entonces, yo puedo ubicar un punto aquí, un punto P de coordenadas x, y y z. En esencia, lo que hacemos para ubicar este punto es subir el plano x, y, z hasta su ubicación en z. Puedo decir que se encuentra más o menos por aquí. Aquí es donde tendría la intersección con un plano paralelo al plano XY, digámoslo así, que lo estamos trasladando hacia arriba para ajustarnos al punto. El plano XZ también lo estamos trasladando hasta donde estaría el punto para que podamos ubicarlo. Aquí es donde se generaría la intersección, que vendría siendo uno de los ejes coordenados, la intersección entre estos dos planos. Y por último, el plano XY también lo trasladaríamos, XY, el plano YZ también lo trasladaríamos hasta el lugar donde se encuentra el punto, y entonces crearíamos esta intersección y esta intersección. Y es justamente lo que acabamos de observar en este sistema de coordenadas con paraboloides y un plano, que le llamamos el sistema de coordenadas parabólicas o paraboloides. Movemos las superficies coordenadas hasta el lugar donde se encuentra el punto, con eso se trasladan los ejes y entonces podemos ubicar al punto en nuestro sistema de referencias. Y como los vectores son movibles, geométricamente son movibles, pues ahí es donde tendríamos, me voy a poner con este color. No se ve. Bueno, lo voy a poner con negro. Yo espero que sí se ve el negro. Aquí tendríamos el vector I, el vector J
y el vector k. Y entonces sucede lo mismo que vimos en GeoGebra. Estamos moviendo las superficies coordenadas, se están moviendo las curvas coordenadas hacia donde tengo el punto, y ahí es donde comienzan los vectores del sistema de referencias. Así es como podemos encontrar lo que vendría siendo un sistema de coordenadas curvilíneas. En esencia, eso es lo que hacemos siempre en el sistema rectangular, en las coordenadas cartesianas. Pero lo podemos generalizar a otro tipo de coordenadas, con otras superficies, no necesariamente planos. Ahora, ¿por qué es necesario que usemos este tipo de coordenadas y conozcamos otros tipos? Pues porque es más fácil que trabajemos algunas cuestiones en otros sistemas de referencia. Por ejemplo, en la Tierra. La Tierra sabemos que pues más o menos es una esfera. No lo es como tal, una esfera perfecta, pero pues podemos decir que a nuestra escala lo vemos como una esfera. En una esfera no podemos usar un sistema de coordenadas rectangular porque pues la esfera no se ajusta como tal a un paralelepípedo coordenado, a un cubo coordenado. Lo que sí podemos hacer es definir un sistema de coordenadas donde yo tendría un radio, que le voy a llamar ρ, donde tendría un ángulo llamado φ, que me denota los paralelos, y donde tendría otro ángulo que me hace girar sobre la circunferencia, sobre la esfera, que le llamaríamos θ, y que me representaría los meridianos, que de hecho pues son las coordenadas que usamos, ¿no? Las coordenadas terrestres. Dos ángulos, una latitud y una longitud. La latitud vendría siendo φ, que serían los paralelos, y la longitud vendría siendo θ, que serían los meridianos. El radio, pues asumimos que son los 6.300 kilómetros que nos separan del centro, que separan la corteza del centro, ¿no? Pero pues podríamos asumir que el radio varía dependiendo de la altitud en la que nos encontremos. Y pues entonces aquí vemos la necesidad de encontrar otro sistema de coordenadas. Y cada sistema de coordenadas lo podemos expresar con ciertas características, que son las que vamos a mencionar a continuación. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta? Bueno. Le voy a bajar. Entonces, voy a expresarlo con tres coordenadas. Tres funciones x, y, z que dependen de u, v y w. Primero lo pongo de esta forma. Aquí vamos a tomar entonces en consideración que podemos calcular las derivadas parciales, como lo hicimos hace un rato. Y en consecuencia, si el jacobiano de u, v, de x, y, z, no de u, v. Primero de x, y z respecto de u, v y w es diferente de 0, así diferente del número 0, nos puede dar alguna función que podamos evaluar en 0, sí, pero eso no indica que todo sea 0. Con que nos dé diferente del 0, del número 0, entonces esto nos define un sistema de coordenadas curvilíneas. Sistema de coordenadas curvilíneas. Bien. Ahora, este sistema de coordenadas va a tener algunas particularidades.
y son las siguientes. Si formo en una función vectorial a x, y y z, de esta forma, x en y más y en j más z en k, cada una x, y, z depende de u, v y w, entonces puedo calcular la derivada. En este caso calcularía la parcial de f respecto de u, puedo calcular la parcial de f respecto de v y puedo calcular la parcial de f respecto de w. Bueno, ahora, estos son vectores, así como los vimos en el vector tangente a la superficie. Estoy dejando dos variables constantes en cada una de estas derivadas y la otra la voy variando, que vendría siendo sobre la cual estoy derivando. Ahora, estas derivadas, pues como son vectores, las puedo dividir entre su norma. Es decir, la parcial de f en u la puedo dividir entre su norma. Para que me devuelva un vector unitario, a este le voy a llamar u. Si quiero obtener un vector unitario v, pues la parcial de f respecto de v la divido entre su norma. Y si quiero tener un vector unitario w, pues la respectiva parcial la divido entre su norma. Bueno, estos son los que vamos a llamar vectores unitarios del sistema de coordenadas curvilíneas. Así como existen los sistemas I, J y K del sistema de coordenadas cartesianas, como lo vimos en GeoGebra, cualquier otro sistema de coordenadas también va a tener asociados vectores unitarios, que son los que van a dirigir la trayectoria de la curva. Como estoy derivando respecto a una sola variable y considero a las demás constantes, eso quiere decir que cada una de estas derivadas, son vectores tangentes a curvas. Los vectores tangentes que habíamos comentado en geometría diferencial, cuando los normalizamos, pues resulta que estos tres vectores unitarios van a ser los vectores que me van a guiar cada una de las curvas coordenadas. Recuerden que el vector tangente siempre me va indicando el sentido en el cual voy avanzando sobre una curva. Entonces, cuando yo derivo esta función vectorial respecto a una sola variable, dejo las demás constantes y estoy obteniendo el vector tangente a una de esas curvas. De tal manera que me va a ir guiando esa curva, me va a decir hacia dónde tengo que dirigirme conforme voy avanzando sobre la curva, y es precisamente el concepto del eje coordenado que conocemos en el sistema XYZ. El vector y me dice en qué dirección me estoy desplazando sobre el eje X. El vector J es lo mismo sobre el eje Y, al igual que el vector K sobre el eje Z. Aquí va a suceder lo mismo. Estos vectores unitarios me van a indicar hacia dónde nos vamos a ir desplazando sobre la curva coordenada de este nuevo sistema de referencias. Entonces, ya encontramos una manera de obtener vectores unitarios a partir de las derivadas parciales respecto a u, v y w.
Ahora, aquí hay algo importante, y es que son las normas de estas derivadas. Cuando... ¿Qué pasó? Ajá, sí. Nos indican la dirección en la que vamos sobre la curva coordenada. De nada. Ahora, cuando me fijo directamente en las normas de estas derivadas, van a estar relacionadas en la proporción que tienen los sistemas de coordenadas. ¿Por qué? Porque a estos les vamos a llamar factores de escala. Las normas de estas derivadas parciales son lo que vamos a llamar los factores de escala. Ahora, ¿qué quiere decir eso de factores de escala? Cuando cambiamos coordenadas, siempre existe una deformación. Lo voy a poner desde el punto de vista del sistema de coordenadas polares y del punto de vista del sistema de coordenadas cartesianas. Díganme si le puedo bajar un poquito. A ver. En el sistema de coordenadas cartesianas XY, pues tengo un rectangulito así muy bonito, donde puedo dibujar un cuadrado. Por ejemplo este, y calcularle su área. De esta forma. Ahora, cada punto va a tener una correspondiente coordenada en este sistema, en el sistema rectangular. Pero cuando yo hago una transformación de este sistema al plano polar, primero, el plano polar tiene un eje coordenado, que es el eje polar, y una curva coordenada, que es la circunferencia polar. Porque este vendría siendo el eje R y esta vendría siendo la curva θ. Como las coordenadas polares están en términos de un radio y un ángulo, pues nada más tengo un eje que vendría siendo la recta R y solamente tengo una circunferencia que vendrían siendo los ángulos. Cuando yo transformo esa región, cada uno de esos puntos pues va a tener un ángulo y un radio. Y resulta que esa región ya no va a ser un cuadrado, porque estoy pasando de un rectángulo hacia una circunferencia. Este cuadrado que tengo aquí, al transformarlo a coordenadas polares, lo voy a ir deformando. De tal forma que las áreas ya no van a corresponder entre sí. Esa deformación se debe a estos factores de escala. Hay ocasiones en las cuales los factores de escala son 1 y por lo tanto tenemos una escala de 1 a 1. Pero hay ocasiones en las cuales no sucede así y por lo tanto hay que hacer correcciones cuando estamos trabajando de un lugar a otro. En este caso, tomemos en cuenta la situación de este sistema de coordenadas. Los vectores en el sistema de coordenadas XY pues son los vectores Y y J. Yo puedo definir esta área a partir de
este vector que le voy a llamar alfa i y este vector que le voy a llamar beta j. Bueno, tomando en cuenta esta situación, para calcular el área de esta región, hago uso del producto cruz. El área de un paralelogramo la puedo calcular como la norma del producto cruz, donde una de sus propiedades es que se puede calcular como la norma de 1 por la norma del otro por el seno del ángulo que forman, que en este caso pues los vectores I y J forman 90 grados. Esa es una de las propiedades del producto cruz. Su norma la pueden calcular como la norma de los vectores, el producto de norma de vectores, por el ángulo que forman. Los vectores I y J forman 90 grados. Ahora, propiedades de la norma. Los escalares salen como valor absoluto. Me queda la norma de I por la norma de J. Y el seno de 90 pues es 1. Y resulta que las normas de I y J pues son unitarias, entonces resulta que el área del rectángulo me queda como alfa por beta. Esto es lo que mide la base de este rectángulo y lo que mide la altura. Alfa por beta, pues base por altura. Entonces, esto es lo que sucede en el sistema cartesiano. Pero eso ya no sucede en el sistema polar. Porque ahí, al tener una deformación al momento de realizar la derivada de las ecuaciones de transformación, pues sí voy a tener también vectores, pero se van a ver alterados al respecto. ¿Cómo va a suceder esa situación? Bueno, ahora lo pongo, nada más indíquenme cuando ya le pueda bajar. Vale. En este caso, tendría que primero cambiar las coordenadas de cada uno de estos vectores. El vector I y el vector J deben estar en términos de los vectores del nuevo sistema de coordenadas. Y aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Esos vectores no necesariamente van a ser los mismos. Lo voy a poner de esta forma. Tengo x igual a r coseno de z y y igual a r seno de z, que son las ecuaciones de transformación que trabajamos hace un rato. De acuerdo a lo que establecimos aquí arriba, yo puedo calcular estos vectores y sus factores de escala a partir de las derivadas respecto de cada uno de los parámetros. Entonces, si esto lo formo en la función f de rz, me quedaría como r coseno de z en i más r seno de z en j. Bueno, a ver, calculo la parcial de f respecto de r. En este caso, pues vendría siendo el coseno de z en i más el seno de z en j. Y calculo la parcial de f respecto de z. Menos
menos R seno de θ en I más R coseno de θ en J. Bueno, ahora podemos tomar estos vectores y hacerlos unitarios. Y estos vectores les vamos a llamar los vectores unitarios R y Z. Así es como vamos a llamar a estos. Bueno, pero en este caso Z no es, este todavía no es unitario. El de arriba sí es unitario porque si le calculan su norma, observen cómo calculando la norma de la parcial de f respecto de r, pues nos queda la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado y pues esto nos devuelve 1. Entonces, esta primera derivada es directamente el vector unitario que le vamos a llamar R. Para el otro caso, calculo la norma de la parcial de f respecto de θ. Pues sería esta al cuadrado, me queda r cuadrada seno cuadrado, más esta al cuadrado, r cuadrada coseno cuadrado. Y pues aquí ustedes al factorizar r cuadrada, pues seno cuadrado más coseno cuadrado les devuelve 1. Y la raíz de r cuadrada pues viene siendo r. Observen que la norma de este vector ya no es 1, ya no es un vector unitario. Esta norma de la primera derivada es lo que le llamamos el factor de escala en R. Y esta norma de la derivada respecto de θ es lo que le llamamos el factor de escala en θ. Eso quiere decir que existe una discrepancia entre las áreas que voy a tener en el sistema XY y las áreas que voy a tener en el sistema RZ. Porque este no es 1. Si este fuese 1, pues no hay ningún problema. La escala es 1 a 1. Pero como aquí me devolvió R, tengo una discrepancia en las áreas. Se van a ver involucradas al respecto mediante este factor R. Entonces, para obtener ahora el vector unitario en Z, lo que voy a hacer es dividir esta derivada entre su norma. Voy a bajar un poquito. Y entonces obtenemos que el vector θ es menos el seno de θ en I más el coseno de θ en J. Y si tomo ahora el vector R, coseno de θ en I más el seno de θ en J, ya tengo los vectores unitarios. Bueno. Ahora, ¿qué sucede con el área? Recuerden que el área era alfa vector I cruz beta vector J en el sistema cartesiano. Debemos hacer que en lugar de tener a θ y R como combinación lineal de I y J, los tengamos al revés. I y J como combinación lineal de R y Z. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario?
No, no, son R es nada más la primera derivada respecto de R. Y este vector Z se obtuvo al dividir la parcial de f respecto de z entre su norma, que es r. Ajá, para volverlo unitario. De nada. Ahora aquí nada más quiero comentarles que esto debo ponerlo en orden. Primero puse z porque era el único vector que no habíamos normalizado, pero en esencia deben estar en orden. Así, de esta forma. Ajá, el orden es XY y en este sistema es RZ. La primera variable que nos mencionan es la que tomamos como primera. Ahora, de nada. Esto en esencia es una base como combinación lineal de otra. Es decir, tengo a la base de vectores R y Z como combinación lineal de la base de vectores I y J. Son dos vectores que me permiten generar todo el plano coordenado, ya sea polar o rectangular, XY. Y pues lo que tenemos aquí es una matriz de cambio de base. De la base de vectores RZ, el sistema de coordenadas RZ, al sistema de coordenadas XY. Porque la base RZ es combinación lineal de la base y J. Si yo quiero ponerlos al revés, que los vectores I y J sean combinación lineal de los vectores R y Z, debo invertir esta matriz.